El despertar de la conciencia. Capítulo 3. Los 4 estados de conciencia. Para poder entender qué es el despertar de la conciencia y por qué es necesario despertar, tenemos que definir y analizar los 4 estados en los cuales puede estar la conciencia. Primero, sueño, eicasia. Segundo, vigilia, pistis. Tercero, autoconciencia, dianoia. Cuarto, conciencia objetiva, nous, turia. El primer estado de la conciencia, llamado sueño, es el que tienen las personas cuando su cuerpo físico está en reposo, o sea, cuando se va a dormir. Es el estado más bajo de la conciencia, donde en realidad no hay control. Podríamos decir que en lugar de conciencia, generalmente hay inconsciencia, sueño infrahumano, barbarie, crueldad, etc. Es un estado pasivo en el cual las personas pasan un tercio de sus vidas y muchas veces más. La palabra eicasia viene del griego eikasia y significa suposición, conjetura, y es algo hipotético, especulativo, confuso, difuso, así como son los sueños de la mayoría de las personas. Es un estado subjetivo. El segundo estado de la conciencia es el mal llamado estado de vigilia, ya que esa palabra indicaría que la persona está atenta, vigilante, como la palabra lo dice. Pero sin embargo, lo que en general ocurre es que cuando la persona se despierta de su descanso, de su sueño físico, sigue soñando, con la diferencia de que en este segundo estado, ahora la persona tiene los ojos abiertos. En este segundo estado de conciencia es al que la gente le dedica la otra parte de su vida. La primera la dedica a dormir físicamente, a estudiar, trabajar, ir al café, conversar con los amigos, estar con la familia, educar a los hijos, mirar televisión, salir a pasear, hablar y hacer política, tener sexo, navegar en la internet, ir de vacaciones, hacer la guerra y matarse los unos a los otros. Este es el estado que la gente llama de vigilia, lo cual parece una paradoja porque en ese estado no hay una vigilia o atención consciente. Simplemente se continúa soñando despierto. Este estado se corresponde con todos los procesos razonativos, opiniones, creencias, hipótesis, dogmas, fanatismo, etc. La palabra pistis es griega y se traduce como fe, creencia. En este caso, la acepción justa es la de creencia. Y cuando uno cree en algo, no tiene certeza de que eso sea así o de que sea verdadero. El común de las personas normalmente vive en estos dos estados de conciencia y rara vez logra pasar a los dos superiores. Durante el sueño del cuerpo físico, el ego, envuelto en su cuerpo de deseos, ambula por la región molecular
como sonámbulo soñando, y al volver al cuerpo físico, al regresar al estado de vigilia, los sueños continúan dentro del individuo. Las personas viven soñando, trabajan soñando, se mueren soñando y creen equivocadamente que están despiertas. El tercer estado de conciencia, llamado autoconciencia o recuerdo de sí, es ese estado en el cual, como la palabra lo dice, la persona se recuerda a sí misma, tiene conciencia de su propio ser. La palabra dianoia también es griega, diania, y se le da el significado de intelecto, inteligencia, juicio, ingenio. Dice el Vem Samael que este estado se manifiesta como sintetismo conceptual. No es normal que una persona se ubique en este estado. En general, eso sucede en raras ocasiones en la vida, en forma de escasos destellos, y solo se puede lograr en forma más o menos permanente a través de entrenamientos especiales, a través de ciertas disciplinas. El tercer estado de conciencia adviene de manera natural en ciertas circunstancias importantes de nuestra vida, como por ejemplo un instante de peligro, la primera vez que una madre ve a su hijo, un momento de mucha felicidad, momentos en que la conciencia se activa naturalmente debido a que le ponemos mucha atención al evento y de esa manera aparece el recuerdo de sí, haciendo que no olvidemos nunca más esos hechos. Acá está la explicación del por qué en el transcurso de los años no recordamos muchas cosas que hemos vivido. Vamos olvidando los detalles, los nombres, las fechas, los lugares, las personas. Eso es porque no estaba presente el tercer estado de conciencia. Y al estar más o menos dormidos, esas experiencias se van perdiendo poco a poco hasta que a veces desaparecen completamente. Si usted no cree, querido lector, lo que estamos diciendo, podemos hacer en este momento una pequeña prueba, un pequeño test. ¿Acaso recordamos todos los nombres y los rostros de todas las personas que fueron compañeros de clase en la escuela primaria? Si la respuesta es negativa, alguien podría decir que eso se debe a que la memoria es infiel, pero la explicación exacta es que la memoria puede registrar por tiempo indefinido aquello que le interesa. Y cuando algo le interesa verdaderamente, se pone atención. Y cuando se pone atención, se puede provocar o lograr el tercer estado de conciencia, el recuerdo de sí, que es el que permite que la memoria registre un acontecimiento, un hombre, una fecha, un rostro. Cuando conocemos por primera vez a una persona, le miramos el rostro con atención, con detenimiento, con detalle. El Ben Samael nos dice que el recuerdo de sí se produce cuando relacionamos correctamente nuestra conciencia con el medio ambiente y con nuestro cuerpo físico. En este estado, tenemos conciencia de lo que sucede en el mundo exterior, en el medio ambiente, y a la vez
tenemos conciencia de nosotros mismos, de nuestro cuerpo físico, de lo que somos, de nuestro ser. En este estado se perciben las cosas, los fenómenos, el mundo exterior y el mundo interior de una manera nueva, completamente diferente a cómo estábamos acostumbrados a percibir las cosas en los dos estados de conciencia inferiores. Se abre un mundo nuevo, un mundo real, más intenso, más vivo, más mágico. Por esto que estamos diciendo, el maestro G escribió un libro que se llama La vida es real solo cuando yo soy. Entonces, enfatizamos una vez más que el recuerdo de sí, el tercer estado de conciencia, la autoconciencia, se logra relacionando correctamente la conciencia con el medio ambiente y con el cuerpo físico. El que quiera despertar debe aprender a recordarse a sí mismo, a sentir su cuerpo, sentir su existencia, a no olvidarse de sí mismo. El cuarto estado de conciencia, llamado nous o conciencia objetiva o estado de Turiya, podemos decir en forma clara y sintética que es la conciencia objetiva despierta. Es interesante analizar que en griego moderno a la palabra nous se le asigna el significado de mente, pero que en griego antiguo el significado de esta palabra es las fuerzas espirituales del hombre que lo ayudan a percibir la realidad y a procesar sus datos. En la filosofía hinduista, el estado de Turiya indica el estado de la conciencia pura, del conocimiento puro, la experiencia de la verdad última, de la iluminación. En este estado, la persona conoce la realidad tal como es, la verdad, y allí hay clarividencia objetiva, polividencia, iluminación. El cuarto estado representa en el hombre un estado de existencia completamente diferente. Es el resultado de un desarrollo interno y de una larga y difícil labor efectuada sobre uno mismo. Es el estado de los grandes maestros guías de la humanidad, de un Jesús el Cristo, Buda, Moisés, Hermes Trismegisto, Moria, Hu Omi, etc. Por último, es interesante observar que para pasar de un estado de conciencia a otro, no se pueden hacer saltos bruscos o grandes. Se debe ir subiendo desde un estado al que le sigue inmediatamente hasta llegar al estado superior. No se puede pasar del primer estado al tercero o del segundo al cuarto. Hay que ir pasando por cada escalón de la escalera de la conciencia. Del estado de sueño podemos pasar al de vigilia. Del de vigilia podemos pasar al estado de autoconciencia. Y del estado de autoconciencia podemos pasar al estado de conciencia objetiva. El tercer estado de conciencia sería como una fotografía instantánea del cuarto estado. Para comprender un poco más profundamente lo que es la conciencia objetiva,
o cuarto estado de conciencia, podemos decir que cuando se logra estabilizar de manera permanente en el tiempo el tercer estado de conciencia, cuando se logra acumular una serie continua de tercer estados de conciencia, se produce el cuarto estado de la conciencia objetiva, que sería un estado de autoconciencia permanente y ampliado que le da a la persona que lo logra la iluminación.